Quiero, quiero compartir con usted eh, en el libro de Juan. Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, del verso 1 hasta el 16. Por eso este tema se llama 38 años. Buen título, ¿eh? 38 años. Juan capítulo 5. Aquí habla el paralítico de Betesda. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Señor, gracias por esta tremenda bendición, maravilloso Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias por esta bendición de exponer su palabra, Dios mío, y que sea de bendición para usted, mi hermano, que está allí detrás de esa pantalla. Dios mío, en el nombre del Señor Jesús, gracias, gracias, Señor. Estoy en tus manos, me declaro en tus manos, Señor, que fluya usted a través de mí. Padre maravilloso, sus palabras, en el nombre del Señor Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén, amén. El título que tiene acá dice el paralítico de Betesda, pero yo le puse de título a este mensaje 38 años, porque vamos a hablar, va a salir varias veces esta palabra 38 años. Aquí habla de un estanque, pero este estanque, quiero que usted se imagine el estanque de Betesda, un amanecer, mirar ese estanque, pero mirarlo a la distancia. ¿Le parece bien? Entonces veríamos nosotros en ese estanque cuánta belleza hay en ese lugar. ¿Cuánta belleza? Miraríamos de lejos, estamos hablando de lejos. Pero si nos acercamos y observamos con cuidado el panorama, nos encontramos con un cuadro totalmente diferente a que si lo viéramos de lejos. Se ven allí, nos vamos acercando como un zoom, y se ven las sombras de las personas cerca del estanque a la expectativa de algo. Allí hay seres humanos que sufren, se quejan, se lamentan por su dolor y sus limitaciones, de acuerdo a lo que leemos en este relato que está en Juan capítulo 5. Hay gente que se queja, hay gente que se lamenta, hay gente que tiene dolor, hay gente que tiene limitaciones, muchas limitaciones. Pareciera que nadie los escucha. Pareciera que no hay amigos, no hay familiares, no hay ningún cercano, no hay nada. Parece que allí es solo la persona. El que está ahí, está ahí. Pero en ese día en el cual estás haciendo el relato, aquí el escritor o el evangelista Juan, ese día pasa algo
extraordinario, algo que nunca había sucedido en ese lugar. Jesús de Nazaret pasaba por ahí y vio un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. No sabemos su edad. No sabemos su edad. Dice 38 años que estaba enfermo. Y hay que ver desde cuándo le vino la enfermedad. Supongamos que le vino a los 20 años, o sea que más o menos tendría unos 58, 60 años el hombre. Pero en sus últimos 38 años fue una calamidad. Jesús había tratado con la mujer samaritana antes, sanó al hijo de un noble. Por eso que en el capítulo 4, eso lo dice en el capítulo 4, por eso dice, después de estas cosas, después de esas cosas, después de esa otra experiencia, vino esta otra. Verso 1. Regresó Jesús a una fiesta de los judíos y subió a Jerusalén. No sabemos qué fiesta de los judíos, no sabemos. El evangelista no se refiere específicamente a esa fiesta. Dice que subió nomás. Nadie le dijo a Jesús, nadie, que este hombre llevaba 38 años así. Por eso se llama 38 años este mensaje. Nadie le dijo, Señor, maestro, rabí, mira, este hombre lleva 38 años. Nadie le dijo. Pero el Señor Jesús lo sabía. Lo sabía porque Él, siendo Dios, todo lo sabe, aún el día de su venida. Él, siendo Dios, lo sabe. Verso 2. En Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, hay un estanque con 5 pórticos, que en hebreo se llama Betesda. O sea, ahí hay una de las entradas que se llama la puerta de las ovejas, y en eso, allí hay un estanque. En hebreo ese estanque significa, se llama Betesda. 3. Lo que cobijaba este estanque allí no era algo muy agradable. Entonces, lo que cobijaba este estanque era una multitud de enfermos, dice su palabra, enfermos que eran ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Ellos, es lo que nombra aquí, pero había de toda clase de enfermos, de toda clase de enfermos. Esta es una descripción de cómo Dios ve la raza hoy día, cómo ve la raza hoy día, la raza humana, la humanidad en toda su miseria, en toda su necesidad. Dios hoy día ve así al hombre, mujer. Los sacerdotes de aquel tiempo, al pueblo que estaba allí en el templo, podríamos usar esta palabra que era tóxico. Era el aire asfixiante. ¿Por qué? Porque ellos habían convertido la casa del padre, de su padre, del Señor, de su padre, la habían convertido en una casa de mercado, donde vendían animales allí para presentarlo en ofrenda. Ahí tenían sus negocios. Y en otro libro dice que les llama cueva de ladrones. No hagas de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Y todas estas cosas, ellos, los religiosos de aquel tiempo, trataban de ocultarlo detrás de una capa religiosa. Y se creían buenos. Estaban ellos totalmente alejados de la verdad. Estaban alejados de la verdad y rechazaban totalmente al Mesías, el Mesías que había enviado Dios Padre. Estaban lejos de las Escrituras, muy lejos, porque si hubieran estado al tanto de la Escritura,
ellos hubieran reconocido al Señor, pero estaban lejos, lejos de la Escritura. Ellos se habían pervertido y jugaban con las cosas sagradas. Jugaban, sí. Hoy día también hay muchos que juegan con las cosas sagradas. Cuidado. Mientras que a su alrededor habían hombres que sufrían y parecían que nadie los atendía. Ellos perecían, entendiendo, ellos perecían extendiendo sus manos secas. Extendían las manos paralizadas, pero no recibían nada. Nadie escuchaba sus gemidos. No fueron escuchados. Aquella gente eran los menospreciados. Los religiosos de aquel tiempo habían hecho de la religión un negocio, pero próspero. Todo le sacaban provecho, todo. Entonces era algo conveniente para ellos. Las personas de aquel estanque, mis queridos hermanos, no había cabida para ellos, para los religiosos, no había una cabida para ellos. Porque ellos no les interesaba ninguna de sus angustias, ignoraban todas sus necesidades espirituales, no les interesaba. Tal vez en alguna ocasión ellos le dieron una moneda, una limosna, pero tampoco se menciona. Tal vez. La única persona que se interesó completamente en ellos fue el Señor Jesucristo, que se apartó del templo para interesarse por aquella multitud de enfermos. Las Escrituras ahora nos presentan al Hijo del Hombre, aquel que está interesado en los que no pueden caminar, los que no pueden hacer cosas, los que tienen tristeza y angustias en sus corazones, está interesado en los enfermos y en los despreciados. Puede que usted sea uno de ellos hoy día. El Señor Jesucristo está interesado en eso. Fíjese, ya que los sacerdotes de aquel tiempo no prestaron un mínimo de interés, el Señor Jesucristo prestó todo su interés. Hoy día la situación es muy similar, muy igual. Hoy día no vemos la preocupación por los perdidos. Cada uno vive su mundo. Por lo tanto, vemos la preocupación constante del Señor Jesucristo en buscar a los perdidos. ¿Dónde se encontraban allí? Si ellos tenían acceso al templo o no, el Señor iba por ellos. El Señor Jesús iría a buscarlo donde estuvieran. Dios, Él va a buscarte donde quiera que estés tú. Porque es el único interesado en ti para salvarte, para sanarte y para darte la salvación. Él es el único interesado. El Señor Jesucristo dice en su palabra que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú y yo estábamos perdidos. Dios nos ha encontrado en la persona de Jesucristo. Él nos encontró. Y Él quiere encontrarte a ti también. Aquella multitud ignorante sufría el abandono espiritual de todas las clases religiosas que había en aquella época. Juan, el apóstol o el evangelista, nos detalla la creencia popular que había surgido en la relación con aquel estanque. Muchos ya lo habían tomado como el fetiche de que si estaban allí ellos podían ser
los primeros en llegar a las aguas, ellos tenían ya como, lo habían hecho como un chiche. Pero el Señor Jesucristo no necesitó de ningún estanque para el relato que viene. Eso era, verdaderamente era un hospital público. Hoy día, ¿usted últimamente ha visitado algún hospital público? ¿Conoce la situación de aquella gente que se encuentra allí? Mucha gente quieren que lo atiendan, quieren ser atendidos de alguna u otra razón. El personal que hay en los hospitales hoy día ya no dan abasto. Fíjese, un hospital público en aquel tiempo. 4. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Esa era la esperanza de aquellas personas, de los que estaban rodeando aquel estanque. Ser sano de cualquier enfermedad, pero tenía que ser el primero en saltar a las aguas. Ay, qué tremendo, ¿no? Era un cuadro, hermanos, mis queridos, mis queridas personas, era un cuadro y un espectáculo, era patético. Unos estarían luchando entre ellos, entre sí, otros tratando de arrastrarse como se pudiera, quizás estrechándose unos a otros para poder llegar cuando se agitaba el agua, con un esfuerzo desesperado por ser siempre el primero en llegar. Quizás, ¿qué cosa sucedió allí? No lo habla, no lo relata el escritor. Pero imagínese usted quizás qué cosas, la desesperación de la gente por llegar a las aguas primero, ¿qué habría sucedido? 5. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Enfermo. ¿Por qué llegó allí? No lo relata la escritura. O sea, el escritor no pierde su tiempo en relatar detalles de qué es lo que fue esto, qué fue lo otro. No. Habla puntual, conciso. En cualquier caso, lo que el Señor encontró en aquel estanque era una triste exhibición de la miseria humana, tanto del cuerpo como del alma. Jesucristo encontró allí en ese lugar un verdadero cuadro de la miseria humana, como lo que se encuentra hoy día, como la miseria que se encuentra hoy día de la humanidad. La humanidad hoy día es una representación tal cual fue ese cuadro en aquel tiempo. Pero qué tremenda compasión del Señor Jesucristo por esta grande multitud de enfermos. Hay en unos pasajes que habla su palabra, dice que y los sanó a todos. Dice en algunos pasajes de los evangelios, los sanó a todos, dice. ¿Cuánto? Esta es la imagen de lo que estaba allí, de aquel estanque. ¿Cuánto ha dañado el pecado la imagen de Dios en el hombre? ¿Cuánto ha sido dañada? ¿Cuántas veces usted ha pasado y usted ha visto a alguna persona en mal estado de salud o borracho, durmiendo allí en el suelo, en una plaza? La imagen de Dios deteriorada por el pecado. El evangelista en las escrituras no nos relata, no nos dice que si fueron todos sanados, como los dice en otra ocasión. No dice si todos fueron sanados, no lo dice. Pero la misericordia del Señor es tremenda.
Así que lo que haya hecho en ese día tiene que haber sido algo muy grande, muy grande. Pero hace resaltar a este hombre, al paralítico. Si todos fueron sanados, fue un negocio del Señor. Si el Señor sanó a algunos, no lo sé. Pero Dios hace relatar a uno de ellos más que a otros y para que quede plasmado en las Sagradas Escrituras, lo que estábamos leyendo allí en Juan capítulo 5. Jesús, este hombre que hacía 38 años, 38 años, hermanos, que este hombre esperaba una sanidad que nunca llegaba porque no podía llegar a las aguas que él quería. Cuando quería entrar a las aguas, ya había alguien que había entrado. Y como era uno el que sanaba, entonces era imposible. De tanto esperar este hombre, de tanto esperar, viéndose cada vez más viejo, que pasaban los años, imagínese 38 años que llevaba enfermo. No se sabe cuándo cayó enfermo él. No se sabe si fue en su juventud, en su mayor de 20, no se sabe eso, pero ya llevaba 38 años esperando una sanidad. De tanto esperar, se veía que estaba más viejo, se veía que estaba incapacitado cada vez, había perdido toda esperanza de que, si no lo pudo hacer antes que era más joven, menos podía ahora que había avanzado aquel tiempo. Entonces se complicaba. Y tal vez tú te sientas identificado en alguna área de esto, de que si no sanaste anteriormente en tus años anteriores y has visto que tus años han pasado como en de este hombre, tal vez es como que estás perdiendo la esperanza como aquel hombre. 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, él inicia la conversación con este hombre de una manera lo más sencillo, de que él pueda entender su lenguaje. No le dijo, oh, si pudieras yo conocer tu radiografía y en el hospital. No le dijo nada de esas cosas. Ni siquiera le dijo, ¿quieres ser más rico? ¿Quieres ser, que te gustaría ganarte un premio mayor? Nada de esas cosas. Sino que con una pregunta tan sencilla el Señor le dice a este hombre inválido, le dice, ¿quieres ser sano? 3 palabras. ¿Quieres ser sano? Mire, para algunas personas quizás puede ser ridículo, pero nunca hay nada absurdo de lo que el Señor haga o de lo que el Señor diga. Nada es absurdo para el Señor. Siempre detrás de todo su quehacer, su palabra, su actuar, siempre hay un propósito que es bueno de parte de Dios para usted, para mí, para todo aquel que se acerca a Dios. Aunque parece extraño, ¿cierto? Hoy día, en este siglo que nos llamamos civilizados, que en nombre toda esa guerra del moño, guerra en Ucrania, guerra que nos decimos ser civilizados, vamos en países al desarrollo, hoy día que nos engañamos con esas palabras, aunque parece extraño, hoy día hay muchas personas que están enfermas y prefieren continuar en su estado de pecado y no se acercan a Dios para ser perdonados, para ser sanados, para ser restaurados, para ser levantados. Mucha gente hoy día quiere seguir en su condición, ya que les atrae la simpatía, les atrae la lástima, les atrae las ayudas de otros, si es que la hay, viven sin poder escapar de su dilema pobre y personal, de los problemas y el vacío de su alma. Muchos hoy día se niegan a ser sanados. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Se niegan a ser sanados moral y espiritualmente y no hacen nada, porque muchos ya están acostumbrados a vivir de la caridad de otros.
Este hombre había perdido la esperanza. Tal vez estaba allí por estar allí nomás. Tal vez ya estaba convencido de que él no iba nunca a llegar a ser de los primeros a ese lugar, a esas aguas. Pero seguía allí. Entonces hay algo interesante de este hombre que rescatar. Seguía ahí y era perseverante. Lo que muchos de nosotros nos falta, perseverancia. Nos da un ejemplo en esa área, este hombre. Perseverancia. Perseveró. Aleluya. Imagínese usted en ese lugar el olor desagradable de los cuerpos enfermos y de no haber tenido una buena higiene quizás por cuánto tiempo. Qué tremendo, porque la gente cuando está enferma muchas veces expele olor que no son agradables. Entonces, y como tampoco muchas veces se pueden hacer aseo, tienen que depender de otros. Pero en ese lugar, ahí nadie dependía de otro, porque todos querían salir primero, todos querían ser atendidos. Cosa que los religiosos de aquella época, la gente del pueblo que estaba allí, nadie se preocupaba de nadie. No había familiares, no habían amigos, no había nada, no había sermena, no había una ISAPRE, no había nada. Un hospital público al aire libre. ¿Le parece? Entonces, cuando Jesús pasó por allí, siempre cuando el Señor Jesús pasaba por algún lugar, siempre quedaban huellas en personas y quedaban buenas huellas, como lo hemos visto, gente que salía corriendo, diciendo el Señor Jesucristo, y predicaban y hablaban y testificaban. Siempre el Señor dejaba huellas. ¿Cuántas huellas nosotros hemos dejado en el trayecto de nuestra vida? ¿Cuántas? Jesús vio a este hombre con su dolor, con su desesperación, vio que él ya había perdido la esperanza, pero sí perseveraba. Jesús lo vio, lo conoció, no le dijo, oye, ¿cómo es tu nombre? ¿Qué te parece? Y cuéntame, ¿qué te sucedió? ¿Cómo es que llegaste a esto? No le hizo nada de esas preguntas, que Dios lo sabe todo. Jesucristo lo sabe todo. Y qué bueno es saber que el Señor nos ve a nosotros en la realidad de nuestra existencia. Dios le mira a usted y sabe cómo es, sabe quién es y le conoce. A mí, a usted, al que se acerca a Dios. Bueno, Dios nos conoce a todos, sabe todas las condiciones de todos, pero Dios nos conoce. 38 años. No eran 38 días, 38 años. Imagínese usted el aspecto de las piernas de este varón debido a la falta de ejercicios. Sus músculos completamente atrofiados, donde no tenía movimiento. Imagínese usted las úlceras que se formaban en esos lugares de apoyo cuando el cuerpo no cambia de posición, no cambia de lugar. El cuerpo está apoyado allí de una sola vez donde quiera, en esa camilla, en el suelo, donde quiera que estaban los demás, en alguna silla, como sea. Pero su cuerpo sin movimiento comienzan a crear unas úlceras porque no tiene ejercicio. 38 años. Observemos que el estanque de Bethesda no es donde se podría ir como de vacaciones a una montaña, donde habían aguas cristalinas, donde había aguas que salen de la tierra, vertientes, aguas tibias, volcánicas. No era nada de eso. Nada de eso, mi querido. ¿Sabe qué? En ese lugar se alimentaba el ganado. Y era muy probable que las aguas, por esa causa, era probable que de alguna forma estuvieran contaminadas. Sí, era muy probable.
Posiblemente también porque allí llegaba mucho animal a saciarse. Posiblemente había un mal olor en aquel lugar producido por los animales que iban a beber. Iban los animales a refrescarse, iban a saciar su sed, pero también los animales tienen que haber hecho sus necesidades, la mugrería que tiene que haber estado allí, el bosquerío que tiene que haber estado allí. Así que no era muy agradable el lugar. Jesús le dice que quiere ser sano en el verso 6. Y en el verso 7, el hombre le da la respuesta al Señor. Le dice, Señor, respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Sabes qué, mi querida persona? Esa fue una confesión la más terminante de su necesidad. ¿Quién, Señor? ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién podrá tomarme de los brazos, levantarme, llevarme, meterme, zambullirme ahí? Nadie. No había nadie. Qué respuesta más terminante del hombre. Qué respuesta más, hablando grandemente de su necesidad. Imagínense para aquellos allí en ese lugar, una gran multitud de este tipo de personas, cuando ellos mismos querían hacer sus necesidades biológicas. Qué tremendo olor, qué tremendo cuadro desagradable, pero al principio le dije yo, si miramos en el estanque de lejos, usted tal vez vería un valle precioso, tal vez miraría usted el cuadro más, pero usted se va acercando, 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 y ahora cambió el panorama. Y esta confesión de este hombre muestra un símbolo de su impotencia. Una impotencia espiritual que tenía aquel hombre y una impotencia espiritual que hoy día está en la humanidad que no tiene a Dios en su vida. Esa impotencia, esa es la respuesta que le da el paralítico, y esto puso en evidencia su gran frustración. No estaba contento. ¿Cómo iba a estar contento en esas condiciones? Esto en esta condición a él le impedía grandemente darse cuenta. Esa condición que él estaba pasando en ese momento le impedía grandemente darse cuenta de quién estaba al frente de él. No podía, porque él estaba siempre pensando en su condición. No podía conocer nada de quién estaba al frente de él. ¿Cómo iba a saber si era el Señor de señores, que era el Rey de reyes? Tal vez este hombre, en su condición que no podía moverse, estaba allí en ese estanque y de ahí hacia allá, tantos metros para allá, se sabía que el Señor andaba sanando enfermos, pero él estaba en este entorno, estaba aquí. ¿Cómo en algún momento correr donde, si es que le hubieran dicho, pero yo creo que no conocía todavía del Señor, de que el Señor estaba allí sanando? Cuando el Señor le dijo a Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres? Bartimeo le dijo, que recobre la vista. Cortito le dijo, que recobre la vista. Pero aquí él le dice, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando él se agita, cuando el agua se agita, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Fíjese la tremenda respuesta que él le dio, y el otro ciego Bartimeo dijo que quiero recobrar la vista. O sea, la diferencia. Pero ¿sabe qué? Lo grande de esto es que el Señor
no ve esa parte de lo que tú puedas darle ese tremendo diálogo, ese tremendo respaldo en palabra que puedas tener tú, decirle Señor y el diálogo, uno bien bonito por supuesto y otro así cortito. Dios no mira eso. Dios no mira eso. Va mucho más allá. Él como no podía darse cuenta de quién era el que estaba delante de él, pensando su vida era eso, de estar ahí, ¿quién me va a llevar? ¿Quién puede levantarme? ¿Quién puede tomar la mano? Esa era su vida. Ese era su entorno. No conocía más allá de lo que pasaba en el estanque. No sabía de los religiosos de aquel tiempo. No sabía porque los religiosos nunca jamás fueron allá. Y como le dije antes, si es que fueron a darle de repente alguna limosna, pero no se habla de eso. Él no sabía de que más allá había otro entorno, otro mundo. Así pues, frente a nuestra propia debilidad y la incapacidad de ayudar a otros, muchas veces nosotros que creemos y decimos que estamos sanos, creo que estamos muy similar a la condición del paralítico. A veces nosotros pasamos de largo y no nos interesamos en la necesidad de otros, porque el cuadro está hecho. Nosotros como personas que creemos que estamos sanos, que creemos que tenemos bien varias cosas, pasamos de largo como el sacerdote que iba, el sacerdote que iba a la iglesia y vio a ese hombre que lo habían asaltado, le habían pegado, casi lo mataron, lo dejaron en el camino, casi medio muerto, y el hombre que iba, el sacerdote que iba a la reunión, a lo mejor era un pastor, iba y pasó así como de ladito. Después vino otro religioso, otro más, y era un levita. Tal vez era encargado de la música. Y, o tal vez era el hermano X que estaba allí en ese puesto ahí de ese lugar de la iglesia. También pasó como de ladito. Vino otra persona que era de afuera, era un samaritano. ¿Atendió a este que lo habían atacado? Sí. Lo curó, le sanó las heridas, lo llevó a un establo, allí lo trató bien, pagó para que lo atendieran. Él, un cuadro directo del Señor Jesucristo. El Señor, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, Él vino aquí a este mundo, se hizo hombre y tomó esta forma humana a rescatar lo que se había perdido. Porque tal vez pasaron muchos religiosos por el lado nuestro, pasaron muchos que creen una cosa, pero no lo son. Pasaron por el lado nuestro porque han atrasado quizás. Ya. Qué interesante, el Señor Jesucristo tomó esta forma, vino a cada uno de nosotros, Él, por amor, solamente por amor, nos trató a nosotros, nos lavó, nos curó nuestras heridas, nos levantó, nos restauró, nos puso ropa nueva, un anillo en los dedos, en el dedo, no sé en cuál, pero un anillo en el dedo, símbolo de autoridad, nos limpió, tomó nuestro nombre, nos lo puso en el libro de la vida. ¡Qué maravilla! Nos sanó, nos levantó. ¡Qué mejor! La única persona que ha estado, que se muestra interesada en esta humanidad humillante de enfermedades, en esta humanidad que está enferma, ciegos, mudos, como lo muestra ahí, paralítico, la única persona que muestra este interés por esta humanidad perdida es el Señor Jesucristo. Cristo se interesa por nosotros, Cristo se interesa por usted que está allí. Una cosa,
No me diga que usted abandonó al Señor en sus caminos hace un rato atrás, pues esta es la oportunidad de que vuelvas, porque mañana puede ser demasiado tarde. No te alejes de Dios. Dios no se ha alejado de ti, pero no seas uno como aquellos necios. Él vino a dar su vida por nosotros. Él fue sacrificado de la manera más horrible para que tú y yo alcancemos la sanidad y alcancemos vida eterna. Para que nos acordemos de cuando estábamos y cuando creíamos que caminábamos bien, éramos paralíticos, ciegos, mudos y muchas otras cosas. Y Dios nos rescató. Pablo lo expresa de esta forma en Romanos capítulo 5 del verso 6 al 8. Dice que porque Cristo, cuando aún éramos débiles, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, o sea, murió por ti y murió por mí, porque éramos de la oscuridad. Acuérdese de dónde lo sacó el Señor. Acuérdese de dónde lo rescató el Señor. A su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá por alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Es difícil, ¿eh? Que uno muera por otro. Es difícil, ¿eh? Han pasado casos, pero mis queridos hermanos, el que entregó su vida sin ninguna condición por usted, por mí, fue el Señor Jesucristo. Y el 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjese. Verso 8. Jesús le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué le parece? Tal vez a usted le dijo el Señor lo mismo y usted estaba no postrado allí en un pozo, al lado de un pozo, pero usted lo entendió así. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. O sea, él le dijo que hiciera tres cosas. Le dijo, levántate, una. Toma tu lecho, dos. Anda, tres. Mire qué tremendo, ¿eh? Jesús le dijo tres cosas al paralítico que para el paralítico en ese momento era imposible. Imposible. Si no lo hubiera hecho antes, pues se hubiera parado de alguna forma y se hubiera tirado con todo su ser y con todo ahí al estanque, así en el airecito habría llegado primero. No podía, pero el Señor le dijo y le planteó ese desafío, que es para usted, para mí también. Levántate, toma tu lecho y anda. ¿Sabe qué? Hoy día hay mucho hijo de Dios que está postrado, tal vez no en una cama, pero en alguna situación directa, en una situación que está como, ¿qué hago? Estoy desesperado, no sé qué hacer. Bueno, ahí está la solución. Tres cosas. Levántate, toma tu lecho, anda, no te quedes allí. Moisés en una ocasión clamó al Señor porque el pueblo vio que estaba acorralado porque los egipcios le seguían y el Señor le dijo, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marchen. Pero hoy día nos dice el Señor, levántate, levántate, toma tu lecho y anda, no te quedes allí. ¿Recuerdas tú lo que hacías cuando comenzaste en las cosas de Dios? ¿Te recuerdas lo que tú hacías? Y hoy día estás allí postrado en alguna situación. ¿Has dejado eso? Entonces levántate.
En el amor del Señor te digo, levántate. Toma tu lecho. O sea, también te quiere decir, deja todas esas cosas. Deja todas esas cosas que no te dan provecho a tu vida y anda, camina en las cosas de Dios. De esta forma el Señor Jesús se presentó al paralítico para mostrarle que no todo está perdido. ¿Ves que no todo está perdido? Si el paralítico tuvo esperanza y tú y yo, si estamos en alguna situación que no corresponde, no todo está perdido. No todo está perdido. Él siempre ha estado interesado por nuestros problemas y nunca desatiende y no desprecia a nadie que se le acerca a él. Qué bueno que el Señor Jesucristo no es como aquellos religiosos, ¿no? Como aquellos religiosos que si tú hubieras estado en ese tiempo y te hubieras acercado a algún religioso, es posible que te hubiera dicho, espere un poquito, yo me voy a comunicar con usted, pero el Señor no. El Señor no es así. Por lo tanto, verso 9, y al instante que el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. No la pensó, no lo dijo, pero Señor, ¿cómo se le ocurre decirme, miren mi condición, cómo estoy? No, él no lo pensó, él no le dijo eso. No hubo un reclamo, no hubo un libro, nada de esas cosas. ¿Y sabes qué? Lo más tremendo que dice en el verso 9, dice, y era día de reposo aquel día. Eso significa que era día sábado. Día de reposo, siempre en la palabra va día de reposo encontrar un asterisco, fíjate en eso. Día de reposo, un asterisco, significa que era el día sábado. Y en el día sábado los judíos, ellos habían tomado la religión, la habían vuelto a tal forma que ellos no hacían cosas que tenían que hacer, pues. Ellos transformaron todo. Pero, por ejemplo, un individuo que llevara a animales a vender al templo, que el Señor los echó en una ocasión, los echó y les dijo, no hagáis de la casa de mi padre cueva de ladrones. Eso, en el día sábado, eso estaban infringiendo el día sábado, el día de reposo. Ese era el día de reposo. Que hay harta diferencia. Hay harta diferencia. Podía haber un mayor reposo para el que había sido llamado para ser libre. Había sido liberado de la humillante enfermedad que había padecido durante 38 años de su vida. ¿Podría ser ese el gran día de reposo para su vida? Claro que sí, pues. Por primera vez este hombre, en muchos años, disfrutaba el verdadero reposo y lo disfrutó en Cristo. Y tú y yo que somos hijos de Dios tenemos que disfrutar el día de reposo en Cristo, porque el reposo para nuestra vida es Cristo, no es el día sábado. Cristo es nuestro reposo, porque Cristo es el que vive en usted. Y Él vive todos los días en tu vida. Por eso, Él es nuestro reposo. 38 años de su vida. Por primera vez en muchos años, Él disfrutaba el verdadero reposo. Los judíos no lo iban a entender nunca, porque lo único que les preocupaba a los judíos era el cumplimiento del día sábado. Les preocupaba mucho eso. 10. Entonces los judíos le dijeron al que había sido sanado, es día de reposo. Sorprendidos ellos, es día de reposo. No te es lícito, o sea, no te es permitido llevar tu lecho. Mire, no estaba permitido que lleven su lecho. Pero aquella gente que llevaba las palomas y que llevaban otras cosas para ser vendidas en el templo,
El día de reposo, ellos no decían nada. No decían nada. Es lo mismo, es lo mismo que hoy día mucha gente en muchos lugares está preocupada que si tú vas con una corbata y te dicen que eso debe ser con su corbata, porque la corbata aquí dice que... Y te dan una explicación. Sepa usted que la corbata fue creada en Inglaterra hace como 300 años atrás por los homosexuales. Sepa eso. Ellos primero empezaron con un pañuelo. Bueno, y con el tiempo ya ahora ha llegado a ser corbata. No estoy en contra de eso. Pero lo que estoy en contra es que muchas veces te pueden decir que tú no puedes venir a la iglesia si no tienes una corbata, pero sin embargo ellos no están preocupados de las señoritas cómo van. O sea, para ellos es un agrado cómo vayan las señoritas. ¿Te fijas? Entonces, la religiosidad hoy día ha querido meterse en los lugares en la iglesia y ese es el problema. El problema no es el barco cuando está en el agua. El problema es cuando el agua comienza a entrar al barco. Cuidado con la religiosidad. Cuidado con eso. Los religiosos de aquel tiempo le decían, no te es lícito llevar tu lecho en el día de reposo. Estaban preocupados por el día de reposo, el día sábado. Eso es lo que estaban preocupados. Pero no se preocuparon y nunca preguntaron quién fue el que te sanó. Después le dijeron. Claro, después le dijeron. Pero ¿sabe qué? En el minuto ese le prohibían ahora al paralítico. No, pues. Ahora ya no era el paralítico, era el ex paralítico. Le prohibían al ex paralítico que llevara su lecho. Era día sábado, era imposible, te van a sacar una multa, no puede ser. Te vamos a echar del templo, te vamos a sacar de la sinagoga. Y comenzó allí una religiosidad que a mostrarse, la que estaban escondiendo debajo de sus vestiduras, allí su corazón endurecido, que tenían la conciencia cauterizada. Allí estaban mostrando su religiosidad. Hoy día te muestran la religiosidad otra gente. Hoy día, ¿sabes qué? Hoy día te hablan mucho, en algunos lugares te hablan de que si tú estás enfermo es porque tú quizás no estás diezmando y te hacen un círculo y te hacen una doctrina de cosas que no están en la Biblia. Y te dicen, el Señor se va a cobrar de alguna u otra forma, pero que no miran otras cosas. Bueno, aquí comienzan a decir al hombre que no estaba permitido en el día sábado, porque era el día de reposo y que eso era la ley de Moisés y muchas cosas. Él le respondió y le dijo, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. El que me sanó. Aquí comienza un agresivo interrogatorio. Un agresivo interrogatorio. Entonces lo intimidaron, le gritaban, le dijeron quizás cuántas cosas, hablando del día de reposo. Tal vez le hicieron un tremendo discurso a él. Mira, dice, y comenzaron con el libro del Éxodo y siguieron. Entonces, él les da una respuesta precisa y segura. El que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. El que me sanó. Entonces, si ellos querían contiendas, vayan donde el que me sanó y pregúntenle a él, el que me sanó, él. Entonces, el hombre aquí no busca un diálogo con ellos. El hombre aquí no busca de establecer palabras, pero es que resulta que un día que venía yo y que bueno, no hagan esas cosas. Esto
esto el hombre estaba colocando en evidencia de que Jesús actuaba con un poder sobrenatural que ellos no tenían y los dejaba sin argumento. Él estaba diciendo, el que me sanó, sencillo, el que me sanó dijo, toma tu lecho y anda. Entonces los dejó sin argumento. ¿Sabe por qué? Porque ninguno de ellos le podía decir a ningún paralítico, toma tu lecho y anda. Nadie tenía esa autoridad. Entonces ellos sabían que estas palabras eran con autoridad. Y Jesús cuando hablaba con autoridad. Por eso que cuando le dice, ¿quieres ser sano? Había algo detrás de esto. No hay nada que sea absurdo de lo que el Señor haya hecho, de lo que el Señor haya dicho. Durante 38 años, nadie tuvo un interés por aquel hombre. Nadie. Nadie se interesó por él. Y en vez de ellos alegrarse, porque sabían que era el hombre, sabían que estaba allí y que, aunque ellos no estaban interesados en ir a verlo, pero ellos sabían, ellos conocían, ellos sabían el grupo de gente que había allí, así que no se hagan los lesos, el grupo de religiosos. Entonces, en vez de alegrarse por esa sanidad, comenzaba una persecución implacable sobre aquel hombre. Pero como el hombre sencillo le dijo, el que me sanó, dijo que toma tu lecho y anda, entonces no tenían argumento. Él les dijo eso nomás, es lo que nos relata la Escritura. Y después le dicen, ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? ¿Quién fue? Él no sabía. No sabía porque, como les dije antes, cuando estuvo allí en ese lugar, él a lo mejor no escuchó o alguien le dijo, pero como estaba su mente y todo su ser estaba centrado en querer tratar de levantarse, pero que no podía llegar ahí, no podía. Entonces, tal vez alguien le dijo, Jesucristo, y no lo escuchó. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y ya? No, otra vez. Es como el ciego. Es como el ciego cuando le dijeron, ¿cómo te sanó? ¿Qué hizo en tus ojos? Y empezaron otra vez. Y comenzó una persecución. 13. El que había sido sanado no sabía que él lo sanó. No sabía. Porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Se había retirado. El ex paralítico no pudo explicar quién era el quien le había sanado. No lo pudo explicar. Por el momento él no lo sabía. Pero de alguna forma él tiene que haber averiguado ahora, tiene que haber tenido algún conocimiento de una persona, ¿quién fue? Por ahí alguien tiene que haberle dicho, se llama Jesucristo. Jesús el Nazareno es el que te sanó. Entonces, ahora viene lo más hermoso. Ahora en el 14 dice Jesús, después le halló, ¿sabe dónde? En el templo. Mire dónde le halló el Señor Jesús. En el templo. Y el Señor allí en una conversación que tuvieron ellos le dijo, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Has sido sanado. Tal vez este pasaje está mostrando que el hombre tendría alguna intención de seguir, como se encontraba ahora sano, de seguir en algún pecado, pero el Señor le dice, no sigas, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor, porque había estado tanto tiempo en esa condición, tanto tiempo. Entonces el Señor se lo advierte desde el principio, le dice, no peques más. El ex paralítico
ya no estaba en aquel estanque esperando que alguien lo tirara al agua. No estaba allí ahora. Tal vez no quería ni siquiera acordarse de aquel estanque. O tal vez él quería decirle a aquellos que estaban en el estanque que el Señor Jesucristo le había sanado. No nos dice el evangelista aquí, pero lo único que él recordaba, lo que él sí sabía, lo que sí estaba seguro de que había pasado sus últimos 38 años en aquel estanque, en su vida había estado postrado y nadie pudo ayudarlo. Solamente Dios en la persona de Jesucristo pudo ayudarlo, lo pudo levantar, lo pudo sanar, le pudo predicar. Y cuando Dios hace algo con ese carisma, con ese amor que Dios tiene, que es único, no hay quien se resista. No hay quien se resista. Fue el Señor el que lo buscó. Fue el Señor el que buscó y lo encontró en el templo. Eso es lo más maravilloso, que lo encontró en el templo. ¿Cuántas veces muchas personas Dios ha hecho tremendos milagros y no están en el templo? Porque creen que Dios es obligación de que tiene que sanarlo y se fueron otra vez a hacer sus mugres de vida que hacían antes. Entonces Jesús aquí le dice con esas palabras que no peques más, le está diciendo así, le está diciendo, no es necesario seguir pecando contra Dios, no es necesario. Porque tú ya viste lo que te pasó, viste la consecuencia del pecado que tuviste antes. Entonces todo este tiempo tú lo palpaste en tu vida. Y Dios le está diciendo, no es necesario que sigas pecando contra Dios. Entonces el hombre tiene que haber quedado así, derechito. El mayor grito de guerra que nunca se olvidó este ex paralítico fueron las palabras profundas que el Señor le dijo y que traspasaron su corazón, que le dijo, no peques más. Ese hombre tiene que haber sido un hombre, creo que muy agradecido de parte de Dios por todo ese tiempo que estuvo allí en esa condición. Y ahora que se encuentra sano y el Señor mismo se presenta ante él y le dice, no peques más, no peques más. Jesús lo encuentra en el templo. Esa es una muestra clara de agradecimiento del hombre. Sí, porque si no se habría ido a otro lugar. Estaba en el templo por su gran sanidad que Dios le había hecho. 15. El hombre se fue, pero fue dar aviso a los judíos que el que lo había sanado había sido Jesús. Pero este hombre no creo que haya ido a los judíos a avisarle que Jesús, por acusarle, tendría que haber sido bien tontito. No creo que haya ido por esas condiciones. Para decir, el que me sanó fue Jesús, aquí está. No, Señor. No, Señor. Él fue a anunciar, él fue a testificar que el que lo sanó verdaderamente es Jesucristo. Él hablaba del Señor. Testificaba de lo que el Señor había hecho en su vida. ¿Cuántos de nosotros hablamos del Señor, de lo que Él ha hecho en nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros les hablamos a otros? ¿O es que somos como de la policía secreta? ¿Sabe que el Señor andaba en Jerusalén y en las calles y hablaba, y allá andaba la policía secreta de los fariseos investigando y tomando nota? Diciendo, él dice que destruirá este templo y en 3 días lo va a construir. Entonces es así. Una vez había un hermano y después de mucho tiempo en su trabajo que hicieron una comida o algo así, como 5 o 7 años después, se encontró con otro hermano de la iglesia y el otro hermano le dice, hermano, no sé cuánto, no le voy a decir nombre,
Y la gente le dice, oh, tú eres evangélico, tú eres cristiano. Nadie sabía que era cristiano. Si no es porque se encuentra con el otro en esa fiesta de fin de año que hacen en la empresa. Hermano, estoy que le digo el nombre, pero no se lo voy a decir. Entonces, muchas veces podemos ser así, como la policía secreta del Señor. No, yo soy evangélico, pero nadie lo sabe. Tranquilo nomás. No, Señor. Estamos equivocados. 16. 15 dice, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Sí, pues nosotros tenemos que dar testimonio de que el Señor nos ha sanado, nos ha salvado, nos ha escrito nuestro nombre en el libro de la vida. Tenemos que dar testimonio, pues. ¿Cómo otros van a conocer si no vamos? ¿Cómo van a entender? ¿Cómo van a conocer? ¿Cómo van a preguntar? ¿Cómo se van a acercar si no saben que somos hijos de Dios, que somos cristianos y que predicamos a un Cristo vivo y resucitado y que está hoy día sentado a la diestra de Dios Padre? ¿Cómo sabrán ellos si no hay quien les predique? ¿Sabe qué? Hoy día las aguas, pero no de que el estanque, sino que las aguas hoy día en el globo, en el mundo, serán movidas en una manera en que el mundo va a ser sorprendido. Todo aquel que rechazó al Señor, las aguas del mundo hoy día están pronto a moverse. Y cuando las aguas de este mundo sean movidas en los cuatro vientos de la tierra y su iglesia sea llevada a la presencia de Dios, muchos allí verán que las aguas de Dios se movieron en este mundo y ya no estarán los cristianos. Ya no estarán. El mundo va a ser sorprendido. Pero las aguas que hoy día pueden moverse en tu vida, deja que Dios se mueva en tu vida, en tu corazón, y no le rechace más. No seas como aquellos que viven por la caridad espiritual de la gente. No seas como uno de ellos. Cristo, el Señor, cuando hablamos del Señor, estamos hablando de un dueño. Cristo, el dueño de todo, es el que quiere moverse en tu vida, en tu propia agua, en tu propio estanque, en tu interior. Dios es el que quiere moverte allí, sentarse en su trono. Dios es el que quiere en la persona de Jesucristo sentarse allí en su trono, en tu corazón, para que las aguas de tu vida se muevan. Y no sigas como aquel paralítico de tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo has estado allí estancado? ¿Cuánto tiempo has estado allí postrado en una cama con tus pies así, con úlceras? ¿Cuánto tiempo has estado allí en esa camilla? No hay nadie que te pueda ayudar, no hay nadie que te pueda llevar al pozo. Solamente Dios en la persona de Cristo puede llevarte al pozo, que es el Espíritu Santo, y correrán ríos de agua viva en tu vida, en tu interior. Deja que el Señor mueva tu vida, en tu interior. Deja al Señor que se mueva en tu vida. Porque la pregunta es clave hoy día para cada uno de nosotros, para ti. ¿Quieres ser sano o quieres seguir en tu vida mediocre como lo has estado allí alrededor de ese estanque hoy día en el nombre del Señor Jesús? Quiero orar por ti. Quiero que oremos juntos. Aleluya. Dios es el que quiere moverse en su vida. Dios es el que quiere mover ese estanque que ha sido allí, esas aguas que han sido retenidas por tanto tiempo. Como decíamos allí, las aguas detenidas se ponen malolientes. Así que deja que Dios se mueva en tu vida.
quiero invitarte a que cierres tus ojos, pero con todo tu corazón, que el Señor Jesucristo se mueva en nuestras vidas. Déjalo, siempre va a ser beneficioso, siempre. Cierra tus ojos, cierra tus ojos. Dios, grande Señor, precioso Dios, hermoso, el Señor, el dador de la vida, Señor, el que puede levantar a aquellos que están postrados por tanto tiempo que lo han estado. Dios, solo tú puedes hacerlo. No hay nadie, nada que pueda moverse a través de nosotros, Señor. Nadie. No están los amigos, no están los familiares, no están aquel que decía que era tu amigo y que nunca te iba a dejar. No está, Señor. Pero tú estás para librarnos, Señor, para meternos en ese estanque de tu Espíritu Santo, para que corran ríos, Señor, de aguas vivas, Señor, en nuestra vida, para ser sanado, para ser levantado, para ser, Dios mío, restaurado. Dios, muévete en nuestra vida, Señor. Muévete, Señor, para que nosotros podamos ver. Abre nuestros ojos, Señor, para ver. Abre nuestros oídos, Señor, para escuchar tu voz. Señor amado Dios, te bendecimos. Muévase usted en cada uno de mis hermanos y personas que nos están viendo y escuchando. Señor, muévase usted con poder y muévase, Señor, y su gloria sea derramada, Dios, en estos tiempos tan difíciles, Señor amado. En este mundo tan cruel, en este mundo, Señor, enfermo, esta humanidad, Señor, en este cuadro mostrado así, en esta humanidad. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Te bendecimos, adoramos, glorificamos tu nombre, Señor. Muchas gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. No te dejes llevar y no te dejes engañar. Hoy día hay mucho engaño, hay mucha mentira, hay mucha religión. No te dejes engañar por los religiosos, sino que escucha la voz de Dios, lee su palabra, instrúyete, aliméntate en el Señor y verás que tú empezarás y comenzarás a crecer en las cosas de Dios. Sí, lee la palabra, instrúyete, Dios te bendiga. Ricamente, que caiga las bendiciones como la lluvia ha caído ahora, así caiga la bendición en tu vida. Cuídate, Dios te bendiga. Amén.